Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Escudero Ricardes. Soy estudiante de la licenciatura en Teología de la Universidad de Chiapas. Hago este video para poder explicar y dar a conocer los puntos más importantes de las misiones transculturales y de cómo las culturas tienen un papel muy fundamental, demasiado importante y prominente en lo que es la evangelización. También voy a tratar en este video sobre cómo los misioneros enfrentan grandes desafíos en el campo de la evangelización, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que ellos enfrentan al tomar, pues ahora sí con valentía este llamado de parte del Señor Jesucristo, y de igual manera cuáles son las posibles estrategias para que la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, tenga ese impacto en el corazón de todos los oyentes. Primero que nada voy a hablarles un poco sobre lo que son las misiones transculturales. Y es que las misiones transculturales tienen que ver con la acción o con la actividad, ¿verdad?, de predicar el Evangelio de Jesucristo fuera de las cuatro paredes de un templo. Se trata de superar barreras principalmente lingüísticas, acerca de los idiomas, de las lenguas, ¿verdad? Barreras sociales, culturales y de igual manera geográficas, con la finalidad de llevar el mensaje del reino de Dios a toda criatura, tal como está escrito en la palabra del Señor, y de plantar nuevas iglesias en los lugares más remotos y vírgenes en cuanto al evangelio. Es decir, las misiones transculturales tienen que ver con cruzar las fronteras lingüísticas, socioculturales y tradicionales de igual manera. Hace unos días estuve hablando con un amigo pastor que él vive en la ciudad de Hidalgo, y yo platicaba con él, y esto hay que tomarlo como un ejemplo. Él es misionero y es pastor, se llama Humberto Reséndiz. Él llegó en el año 2016 a un pueblo que se llama San José Tlanchinol. Es del estado de Hidalgo. Es un pueblo de aproximadamente 2,000 habitantes. Su lengua original, los que hablan ahí, la lengua original que hablan ahí en ese pueblo es náhuatl. Y uno de los desafíos, él me comenta, uno de los desafíos para él fue adaptarse a la cultura tradicional de ese pueblo, de los habitantes de ahí, porque tienen diferente cultura en cuanto a su vestimenta, en cuanto a las comidas, en cuanto a su lenguaje, ¿verdad? Y pues sabemos que es todo un desafío, todo un reto, pero él tomó ese desafío, tomó ese reto, y hoy él me explica y me habla sobre cómo él comenzó a plantar ahí o a predicar la palabra del Señor. Él me comenta que fue algo complicado, fue algo difícil, porque número uno tuvo que sumergirse en la cultura local. Él le costó mucho porque la forma en que ellos vestían era una forma distinta a la que él vestía. Él me comenta que ahora él tuvo que vestir de la misma forma que se vestían en ese pueblo. Utilizaban ropa de manta, utilizaban sombreros de paja, incluso se ponían un machete, ¿verdad? Esa es su cultura de ellos, usaban guaraches, y él me dice que tuvo que comenzar a hacer eso para que entonces él pudiera tratar de llegar al corazón de ellos y poder comunicar. Es importante esto, comunicar el evangelio para ellos. Muchas veces pensamos que lo primero que tenemos que hacer es predicar el evangelio, pero no nos damos cuenta de las barreras que hay para poder compartir el evangelio. Él dice que tuvo que sumergirse en la cultura local, tuvo que construir, por supuesto, relaciones con los habitantes de ahí, que fue algo complicado,
porque la gente normalmente ahí en ese pueblo de Tlanchinol es cerrada, casi no son muy sociales, casi no hablan, y él venía de una ciudad, de la ciudad de Monterrey, entonces fue algo complicado para él. Él me comenta que de igual manera buscó orientación de algunos misioneros que ya pues tienen experiencia en el ámbito de misiones. ¿Ok? Entonces, voy a hablarte acerca del papel de la cultura en la evangelización. El papel que toma la cultura en cuanto a la predicación del evangelio es de suma importancia. Y desde luego que lo primero es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios porque Él es el poder que trae convicción de pecado al ser humano. Otro punto muy importante que pudiéramos ver es que tenemos que ser llamados para predicar el evangelio a ciertos lugares, ¿ok? Porque antes de que un misionero, que una persona se mueva, debe primeramente de saber que tiene el llamado para que Dios lo respalde. Yo he investigado un poco sobre esto y creo que es bueno hacer un análisis FODA sobre un nuevo campo, una nueva área donde el evangelio va a ser predicado. El análisis FODA, pues muchos lo conocen, es las fortalezas del lugar, las oportunidades que hay, de igual manera las debilidades y las amenazas, ya que en cada lugar hay distintas ideologías, distintos pensamientos, y eso se hace algo complejo para poder impartir el evangelio del Señor, ¿verdad? Sabemos que hay lugares de igual manera donde existen diferentes religiones, ¿ok? Y es algo complejo porque tienes que llegar con la autoridad de Cristo, pero también con inteligencia, con sabiduría para poder romper ciertos moldes que tienen que ver con algo muy propio, tradicionalmente hablando, ¿verdad? Algo muy propio de las personas que habitan en esos lugares donde tal vez no se habla el mismo idioma que el misionero habla, donde no se visten de la misma manera que el misionero se viste, ¿ok? Entonces, pero no podemos dejar de mencionar que la palabra de Dios y su Espíritu Santo traen convicción al corazón del hombre. Eso es importante recalcarlo porque yo creo que el Señor nos ha llamado para ir y hacer discípulos a todas las naciones a pesar de todas las barreras que hayan, ¿ok? Sabemos que hay diferentes desafíos en las misiones transculturales, ¿verdad? Entonces, podemos decir que a pesar de los desafíos grandes en cuanto a las misiones transculturales, el reino de Dios se sigue expandiendo porque hay hombres y mujeres valientes que han tomado ese reto, ese desafío para ir más allá de las barreras lingüísticas, de tradiciones, de costumbres e incluso de valores que en muchas ocasiones suele suceder que vamos a predicar la palabra del Señor a otro lugar y posiblemente lo que nosotros, conforme a la palabra, tenemos la convicción de que es pecado para los lugareños de aquella ciudad, de aquella aldea, hermanos, pues no es pecado porque en sus culturas está permitido. Entonces hay algunos retos por ahí. Hay lugares incluso también donde se sufre porque posiblemente no hay abundancia de agua como normalmente estamos acostumbrados estando en casa, ¿verdad? De igual manera hay lugares en donde se sufre mucho porque hay incluso algunas enfermedades contagiosas. Hay otros lugares de igual manera donde hay persecuciones, donde hay muchas persecuciones y las personas, la gente, escuchen esto, la gente que llega a predicar la palabra del Señor ahí toma un desafío muy grande. Toma un desafío muy grande para poder predicar la palabra del Señor. Son muchos los retos, son muchos los desafíos que enfrentan los misioneros para poder hacer misiones, para poder plantar iglesias en otros lugares fuera de las cuatro paredes. Y es que Dios nos ha llamado a todos para hacer su voluntad, para que el reino de Dios sea expandido. Vemos que
Hoy en día las culturas pareciera ser que están muy alejadas de lo que la palabra del Señor indica, pero han habido muchos testimonios sobre misioneros, sobre pastores que llegaron a lugares como África, como Ruanda, como Kenia, ¿verdad? Llegaron a muchos lugares como Haití, incluso a hacer misiones y muchos se enfrentaban a muchas cosas que ya las mencioné, pero de igual manera, escuchen esto, de igual manera, algo que posiblemente no lo estamos viendo es que hay lugares, por ejemplo en África, hay lugares donde se da mucho o está la gente, el corazón de la gente está inclinado mucho hacia la brujería, hacia la hechicería, hacia el satanismo, y toda la gente o la mayoría de la gente de ahí solamente cree en eso, cree que el poder de Satanás es el poder absoluto en este mundo hasta que ellos conocen de Jesucristo. Obviamente todo mundo mira tal vez las luchas, las pruebas y las dificultades físicas de un misionero que está abriendo un nuevo campo, ¿verdad? En algún lugar, cualquiera que sea. Pero muy pocos vemos tal vez la lucha también espiritual que los misioneros viven y tienen que enfrentar a los lugares a donde ellos van. Entonces, eso solamente puede romperse bajo el poder de Jesucristo y pidiéndole sabiduría al Señor para que entonces podamos nosotros predicar el Evangelio a todo el mundo, como dice la palabra del Señor. Es una encomienda. Predicar el mensaje del Evangelio no es una opción, es un mandato de parte del Señor, y todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que buscar algunas estrategias para poder comunicarnos con aquellas personas de los diferentes contextos socioculturales. Si una persona eh, quiere predicar el Evangelio y él habla español, pero el lugar a donde llega hablan algún idioma, algún lenguaje, tiene que aprender ese lenguaje, tiene que aprender ese idioma. El pastor y misionero Humberto Reséndiz me comenta que él tuvo que aprender el lenguaje náhuatl, esa lengua náhuatl para poder comunicarse con las personas del pueblo de Tlanchinol, San José Tlanchinol de Hidalgo, y entonces así comenzar a ganarse a las personas. En una ocasión él dice que no sabía él cómo hacerle porque en ese lugar pues él no podía comunicarse con las personas y tal vez no los entendía mucho, no sabía cómo establecer una relación con ellos, y el Señor le dijo: tienes que amarlos tal y como son. Algún error que muchos tal vez pudieran cometer es que al llegar a un lugar quieras comenzar a hablar de vestimenta, cuando lo primero que tienes que hacer es amarlos como el Señor nos ha amado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto es importante y es fundamental, amarlos. Yo creo que el amor, dice la palabra del Señor, que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. El amor excede a todo conocimiento. Necesitamos tener ese amor del Señor para poder compartir el Evangelio. Necesitamos tener ese amor de Cristo para poder hablarle, para poder hacer misiones en otros lugares. Es cierto que es un desafío, es cierto que es un reto muy grande, pero creemos que si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos capacitamos y nosotros tratamos de aprender los idiomas, de tratar no de igualarnos a la cultura de ellos, pero de tratar de relacionarse con ellos, entonces nosotros vamos a poder ganarnos a esas almas para Cristo. Es importante, es importante. Y aunque sea difícil, concluyo con esto, aunque sea difícil, eh,
aceptar el reto, el desafío, creemos que Dios nos puede respaldar. Dios nos puede respaldar. Hemos escuchado muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en otros lugares donde el evangelio nunca se había predicado, donde incluso se sufrían persecuciones. Hay un pueblo de Chiapas que se llama San Juan Chamula. Hubo mucha persecución contra los cristianos que predicaban el evangelio verdadero de Jesucristo, pero el Señor, aún con todas las persecuciones y toda la guerra que se levantó, el Señor tuvo victoria, la iglesia tuvo victoria. Hoy en día es un lugar donde se puede adorar a Dios libremente. De igual manera, pues con este video quiero hacer énfasis para que todos tomemos ese desafío, ese reto, porque sí se puede en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo es posible. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas bendiciones.